Dios nos los bendiga, que Dios nos los bendiga. Amén. Vamos a leer estos versículos y de aquí partimos para compartir esta enseñanza. Génesis 3. Ay, acá está. Génesis 3. Bueno, con esto. Amén. Ya lo tienen, aquí hemos leído muchos versículos. 3:1, desde el 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serían abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces comieron hojas de la higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así luego ya hacemos la historia. Padre, te damos gracias. Gracias en esta hora te pedimos, Padre, que nos das entendimiento, que nos des comprensión, que nuestra conciencia, Señora, sea, Padre mío, abierta no solo para el árbol de la muerte, del conocimiento del bien y del mal, sino para comer de este árbol de la vida, de este árbol que produce, Señor, toda la vida tuya, de esta palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mire, vemos que una vez que el hombre comió y la mujer, se produjo en su alma, ahorita acaban de ver qué cosas fueron lo que cambió primeramente en el alma del hombre. Ya sabemos nosotros, pero se nos olvida aún como cristianos. La gente no entiende y no discierne que tiene un alma, y que esa alma está aparte del cuerpo. Una cosa es el alma y otro es el cuerpo físico. Y todavía nosotros no captamos, no entendemos las cosas que son del alma. Y créanme lo que es bien importante. Ahora, aquí vamos a entender algo. Los estados del alma. ¿Cuáles son esos estados del alma? No estoy hablando de la carne, sino del alma. Lo de la carne tiene sus propias necesidades y todo lo demás. Pero ¿cuáles son los estados del alma? Mire, aquí lo estamos viendo con Adán. Antes de la caída del pecado, ellos no experimentaban, no tenían esta clase ni de sentimientos que nosotros tenemos. Todos estos sentimientos, ¿sabe de dónde vienen? Del alma. Son parte del alma. Sentimientos,
No quiere decir que no tuvieran sentimientos, claro, los tenían, pero sentimientos buenos, no basados en el pecado ni en la condición caída del hombre. No, ellos no tenían esta clase de sentimientos, miedo, ahorita vamos a decir miedo, temor, y nada, todos estos estados del alma que son terribles, deseos, emociones, pensamientos, ni tampoco la voluntad de hacer lo malo. O sea, su condición del alma era todo bueno, no habían experimentado ningún sentimiento, ningún deseo, ni tampoco su voluntad de hacer algo malo, indebido. No sé si me captan, pero nuestra alma es a donde se dan las emociones, sentimientos, pensamientos. No es en la carne, es en el alma. Y de ahí se las da a la carne también. O sea, nos basamos más en la carne que en los buenos sentimientos que Dios nos da. Entonces, ¿cuáles son esos estados del alma que se dieron en Adán? ¿Ustedes creen que antes de que cayera Adán tenía esos sentimientos de miedo, enojo, ira, contienda, codicia, envidia? Y no, hombre, ¿cuántos estados del alma internos tenemos? ¿Sí lo están captando? ¿Sí, José? O sea, ¿creen que tenían esos sentimientos? No, no, nada, para nada. No habían experimentado ningún sentimiento de estos, ningún deseo. Tenían un sentimiento puro, limpio, no tenían nada que temer, nada que sentir temor, miedo, todo, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esos estados del alma que se dieron en Adán? Aquí llegamos a ver cómo llegó a conocer y a experimentar un conocimiento, una conciencia del mal, comió del bien y del mal, pero empezó a experimentar todo lo que es del mal, del pecado, del mundo, de Satanás. Su conciencia se abrió al conocimiento del mal. Y no nomás la conciencia, los sentimientos, los deseos y finalmente la voluntad. Entonces se abrió su conciencia al conocimiento del mal en su propia alma, porque la carne no tiene la voluntad está en el alma, comprenda. En el alma es donde está todo esto, donde radica todo esto. La prueba está que una persona que está muerta, ¿por qué ya no reacciona? ¿Por qué no hay nada? Bueno, ahorita hablamos sobre las personas que dejan este cuerpo. Mire, entonces, y en su propia alma experimentando todos estos estados, aunque aquí ya nos habla algunos, pero ¿quién no ha? Es imposible que no digamos que no hemos experimentado todo tipo de sentimientos, de emociones, de deseos, y de hechos que hacemos a través de ellos, ¿verdad? Entonces, en su propia alma experimentando todos estos estados en su alma del mal, ocasionados, claro, por el pecado y por la naturaleza del enemigo que entró y a través de la carne. Pero el alma quedó afectada a todos estos sentimientos, deseos. Dice que lo primero que se dieron cuenta en su conciencia y en su conocimiento, ¿cómo que cualquiera de nosotros nos podemos dar cuenta cuando estás desvestido o estás vestido o no? Ni modo que no nos damos cuenta. ¿Y por qué si ellos vivían así? ¿Cómo no se daban cuenta? ¿Cómo no tenían conciencia? Estaban encuerados, ¿verdad? No traían vestido. Claro que el clima era todo dar y todo lo demás. Pero ¿cómo fue que se abrió su conocimiento, su conciencia, a verse desnudos ellos unos de los otros, ¿verdad? Entonces lo primero es que se dieron cuenta, su conciencia, que estaban desnudos. Y sabemos a lo que se aplica esto también, a cómo lo podemos aplicar, ahorita lo vemos. Lo primero que nos damos cuenta cuando hacemos algo malo, ¿verdad? Es cuando hacemos alguna cosa mala, cometemos alguna acción contra los mandamientos de Dios, somos conscientes. No podemos decir que no.
porque ahora Dios escribió sus mandamientos en nuestros corazones. Y todos sabemos cuando cometemos un pecado de adulterio, de fornicación, de envidia, de pleito, de ira, de codicia. No me digas que no. Ay, no sé, Señor, ¿cómo que no? La misma conciencia nos da testimonio a nuestra alma de que estamos haciendo cosas indebidas, ¿sí o no? ¿O quién se puede decir que no lo sabe? Entonces la conciencia y el conocimiento nos da testimonio de que hicimos algo malo. Claro, cuando quebrantamos cualquier mandamiento de Dios, cualquier situación contraria a Dios, nos sentimos mal, sentimos luego la culpa y nos sentimos, ¿sabe qué? Avergonzados. Ahora como hijos de Dios, el mundial, ¿qué se va a sentir avergonzado? Esos ya están endurecidos, ¿verdad? Pero nos sentimos avergonzados cuando hicimos algo malo. Y más cuando nos descubren, este primer estado del alma es de sentirnos avergonzados. Dice que se vieron desnudos y se sintieron vergüenza y trataron de cubrir, ¿verdad? Se sintieron avergonzados. Algo que no lo había experimentado. ¿Lo habían experimentado antes? Todos nosotros tenemos ese estado ahora ya en nuestro cuerpo, en nuestra alma. ¿De qué? De sentirnos avergonzados de muchas cosas, sobre todo cuando hacemos algo indebido. ¿Me entienden? Y ya ellos no lo habían experimentado. ¿Quién no ha sentido este sentimiento? Dígame. Sería mentiroso, ¿verdad? Hasta los niños más o menos conscientes se sienten, cuanto más nosotros grandotes, viejotes, ¿verdad? Sinvergüenzas, que no, ¿cómo no nos vamos a sentir avergonzados cuando hacemos algo indebido, ¿verdad? Entonces nos sentimos avergonzados, algo que no lo habían experimentado ni sentido en su alma. La vergüenza es un sentimiento, es un sentimiento. ¿Usted cree que es de la carne? ¿Verdad que no, José? La carnota no siente vergüenza. Ahí están encuerados la gente, ¿verdad? Y en todos lados, ¿verdad? Ese no es un sentimiento de la carne, es un sentimiento del alma. El sentirse, ¿verdad? Avergonzados, ¿verdad? Y es un sentimiento también de culpa, una culpa que siente uno y se siente avergonzados. ¿Por qué? ¿Por qué decimos entonces sentir vergüenza por X cosa que hagamos, ¿verdad? Y se busca cómo cubrir ese sentimiento de vergüenza y de culpa. ¿Cómo lo queremos cubrir? Todo. Hacemos. ¿Me entiende por qué? Porque esto es ya parte de la naturaleza que recibimos, que adquirimos. Empezamos a querer cubrir nuestra vergüenza, nuestra culpa, y lo hacemos haciéndonos. ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Qué se hicieron? Un traje, un trapo, ¿verdad? En este caso, pues no conocían la tela, pero lo más que pudieron encontrar, pues mira, esas ramitas no están tan malas, y como eran unas ramotas grandotas de higuera, dice, ¿verdad? Entonces se hicieron sus primeros trajes, sus primeros trapos, ¿verdad? Tapándonos, ¿para qué? Para tapar su vergüenza. Mire, esto es lo mismo, todo esto es parte ya de lo que entró en nosotros. Una acción, o sea que ahí ya actuó ¿qué? La voluntad. La voluntad actuó para hacer algo a favor de ellos y cubrir su vergüenza, su desnudez, ¿verdad? Para que no se les reconociera y se pudieran disculpar. Siempre nos buscamos la disculpa para cubrirnos, en vez de que la confesemos. El mundo no se va a disculpar, el mundo siempre se va a disculpar, y aún también algunos cristianos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver que por la obra del Espíritu Santo, ¿qué hace? Bien, ahorita, y luego dice que tuvo miedo. ¿Usted cree que ese sentimiento lo tuvo antes? Nunca había experimentado el miedo. Nunca supieron qué había sido el miedo hasta que pasó esto. ¿Quién no ha experimentado el miedo en muchos aspectos? En todo lo que sea. ¿Y de dónde cree que viene ese sentimiento? ¿Sí me están entendiendo? ¿De dónde cree que viene?
El alma. La carnota, ¿qué? Esa no es nada. Es esto. Es materia. Es materia, es carne, cuerpo, blanca, como. ¿Verdad? Esa no tiene nada que ver con esto, ¿me entiendes? Dice, esa no tiene miedo. El miedo es un estado interno del alma, comprenda. El miedo es otro sentimiento del alma que hace actuar al hombre. Claro, porque todo finalmente va a la voluntad. Todo finalmente va a la voluntad, a las acciones. Dios nos ha dejado o nos ha creado para hacer cosas, para accionar, para accionar, para accionar. Entonces, al actuar, ¿qué hace cuando viene en esta situación, este sentimiento? Actuar al hombre. ¿Y qué haces cuando tienes miedo? ¿Qué haces, Beto? Se esconde uno, escondiéndose. Cuando tienes miedo de algo o de alguien, lo común es ¿qué? Esconderse, buscar que no lo vean, no sé, esconderse. ¿Qué hacen los rateros y qué hacen los, pues sí, ¿cómo se llama? Los que hacen todo este tipo de cosas, que roban, matan y todo, ¿qué hacen? Los delincuentes. Andan siempre toda la vida escondiéndose, aunque tengan dinero, pero ellos viven escondiéndose ahora aquí, ahora allá, ¿verdad? Y negarlo, ¿verdad? Cuando llega el abonero a buscar a Beto, ¿qué le dice a Manolito? Dile que no estoy, porque le da miedo que le vayan a cobrar. ¿No es cierto? El esconderse es una acción del alma, y por el miedo, por el temor, entiéndanlo, ¿verdad? Si tú no nada tienes de qué temer, ¿por qué te vas a esconder? Pero cuando tienes miedo y temor por lo que hayas hecho, lo primero que haces es saber dónde me voy, dónde me escondo. ¿Dónde están ahorita los expresidentes en México? ¿Dónde están? Dicen, escondidos en España, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen esa libertad ya de vivir libremente. En fin, también lo que hace es disculparse, no querer reconocer que nos tengan por malos, por hacer algo malo y buscar a quien echarle la culpa. Siempre también es lo mismo. Querer salir bien y disculparse y a ver a quién le echas la culpa. Ya vemos que aquí Adán, la mujer se la echó al diablo y Adán a la mujer. Y así, ¿verdad? ¿Por qué? En vez de que ellos se hubieran arrepentido y hubieran dicho, Señor, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, todos estos estados del alma, de la mente, la voluntad, los pensamientos, los sentimientos y acciones son de ella. Y vienen y son estos sentimientos malos por el pecado y a través de la carne. El alma no deja de sentir, de pensar, de tener todo esto. Nunca va a dejar de hacerlo. Nunca, nunca, nunca. El alma nunca va a dejar, ¿verdad? Dejar el dolor, el sufrir, el sentir, el pensar. Aún que no tengas el cuerpo físico. ¿Se dan cuenta? Uno cree que es el cuerpo el que te duele la panza o te duele la pata. Bueno, sí, pero estos son dolores de la carne. Pero ¿por qué hay dolores del alma y que viven y permanecen aún sin tu cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que sin el cuerpo físico el alma sigue sintiendo? El alma sigue teniendo dolores, tristezas y todo tipo de sentimientos. ¿Entiendes? Ahí está el ejemplo del rico y Lázaro, ¿no? ¿Por qué? Si ya no tenía cuerpo, por lógica, si el dolor fuera del cuerpo, ¿entienden? Si el mal fuera solo carnal del cuerpo, ¿por qué el alma cuando deja su cuerpo y abandona sigue teniendo miedo, temor, dolor y todo lo demás? Porque es del alma, es del alma, es de comprenda. Podemos sufrir lo que quieras aún en la carne, pero de veras tener un dolor del alma, un sentimiento como lo tuvo Jesucristo. Veíamos que el dolor más grande de Cristo no fue de la carne, fue del alma, porque cargó todos los pecados de nosotros. El pecado te hace sentir todo lo que puedes sentir de mal. Entonces, no es el dolor de la carne,
Es el dolor del alma, el sentimiento, la paga del pecado. Fue sobre Jesucristo, sobre su alma, por eso quedó tan agobiado, tan increíble. Nadie puede sentir lo que el Señor sintió. Pero bueno, no me estoy saliendo, pero vemos que todos estos estados son del alma, que lo sigue sintiendo sin el cuerpo físico. Y fíjese que eso se agrava cada día más y más, porque el pecado te va a hacer sentir cada día más mal el mundo. De ahí que se desencadenan una serie de sentimientos, deseos, pensamientos y acciones del alma a través de la carne, claro. Nosotros pensamos, ¿verdad? ¿Qué es la carne? No, pero es el alma la que tiene ese sentimiento, ese afecto, a través de la carne, del mundo y del pecado, como son el miedo. ¿Qué estados son del alma ya caída? El miedo, la ira, ¿y cuántos podemos? El enojo, la envidia, codicia, y qué sé yo, avaricia. No nos dice cuáles son también en Gálatas los frutos de la carne. Los frutos de la carne son a través del alma por el pecado. Y los frutos del espíritu, que también se dan, ¿verdad? ¿Por qué? Por la carne, ni modo que no los manifiestes. Entonces, ¿cómo son todo este tipo de cosas? Tiene todo esto, cada pecado, fíjese, esto es terrible, hermano. Es terrible, le voy a decir por qué. Porque aún en el mundo lo vemos, no saber si me captan. Cada pecado que el hombre hace y comete, tiene también ocasiona, cada pecado que el hombre hace también tiene o ocasiona un dolor, un sentimiento, un mal mayor al alma. Es como, por ejemplo, aquí, ¿sí me lo captan? Uno que hace un robo, pues va a tener cierto castigo, pero uno que mata, viola esto, tiene más castigo. El Señor nos habla de castigos también en el infierno. ¿Y qué va a castigar en el infierno? El alma. Entonces, ¿sí se capta eso? Que a medida de que el pecado es más grave, también es más grave el sentimiento de culpa, lo que siente el alma. ¿Me entiende? Entonces, fíjese, por eso, todo esto se da en la mente, deseos y voluntad y sentimientos. Y los estados del alma. Ahora, todo esto es también, si no tenemos el Espíritu Santo, todo eso se va agravando más y más y más, porque en vez de que los confiese y se aparte de ellos, ¿verdad? Y pida perdón, el hombre no hace esto. Entonces, ¿cómo se encuentra su alma? Porque está cada día el mundo más, completamente, ¿verdad? Mal. Porque no tiene forma, no tiene manera de que ese estado del alma, del pecado que ha ocasionado y de esos sentimientos y todos esos pensamientos y todo, no los puede quitar. Ahora, porque no pueden. Ahora, pero ¿cuáles son los estados del alma? Ahora por el Espíritu Santo. Fíjese la misericordia de Dios, ¿verdad? Una vez que el Señor perdona nuestros pecados, limpia nuestros pecados, ¿verdad? ¿Qué nos da? El Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Y dónde se van a dar esos frutos, hermano? En el alma. ¿Dónde sientes la paz? ¿En un dedo o en una oreja? ¿Dónde la sienten? ¿En un cachete de Beto? No, en el alma. Es un estado interno, ¿verdad? No lo podemos explicar, pero lo podemos sentir y manifestar cuando sientes una paz. El gozo, ¿dónde lo puedes experimentar? ¿Me entiendes? ¿Sí se dan cuenta que son estados del alma? Paz, fe, y así, ¿cuántos? Todos los frutos del Espíritu, que son ocasionados por el Espíritu. ¿A dónde? A tu alma. Dios quiere quitarnos esos sentimientos horribles del pecado que tenemos y que el hombre cree que eso es natural. No, no es natural. Y cada día se van a agravar más porque el pecado los hace más
más grabados a esos estados horribles del hombre. Y por eso hay todo lo que está pasando. Y afecta, ¿verdad? Entonces, todos esos estados, y afecta primeramente la voluntad, bueno, todo lo que acabamos de ver, pero finalmente la voluntad, haciéndola, como lo vemos también, cosas malas, indebidas, por todos esos sentimientos, pensamientos. Y mire, vemos a ver, ¿dónde fue lo primero también que afectó? Y por eso, como Dios nos lo dice, este sentimiento de culpa y de vergüenza, ahora por el Espíritu Santo, vea la diferencia, hace que el hombre reconozca, confiese y se arrepienta. Todo esto es una obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasa ahora en nosotros cuando cometemos una acción indebida o lo que sea? No es que el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A encubrirlo? A decir, no soy tan pecador, hombre. Fulano es más, Chen es más que yo. Yo no sé, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo? La obra es precisamente con reconocer, confesar y arrepentirse y tener fe. Entonces, eso hace que el estado de la mente y del corazón y del alma tenga otro sentimiento ya. Se borra ese sentimiento de culpa, de vergüenza. ¿Sí se entiende o no? Pero un hombre que no tenga el Espíritu Santo jamás lo va a hacer. Entonces, una persona que quiera cubrir su pecado, que no quiera reconocer su maldad y todo lo demás, ¿sabe qué? Es porque el Espíritu Santo no le da la libertad, el redarguirlo de pecado. Entonces vemos que ahora por el Espíritu Santo, ahí está la diferencia, lo que hace el hombre es reconozca, confiese y se arrepienta de su pecado por el Espíritu, y entonces viene una paz, entonces ya viene una confianza, entonces viene un cambio. Todo lo hemos experimentado, hermano, dime sí o no. Aún David dice que cuando encubrió su pecado, cuando pecó de una manera tan, dice que no prosperaba, ¿cómo se sentía? Y cuando lo confesó, ¿verdad? Y cambió su corazón. Entiendan, no podemos encubrir nuestros pecados. Para eso está Jesucristo, dice, ¿verdad? Todo aquel que confiese sus pecados y se aparta de ellos será perdonado. Entonces, no es muchos lo que ya no voy a la iglesia, ya no quiero. ¿Sabe qué? Esa no es la solución. Porque el Señor sabe que somos pecadores y que lo que necesitamos es reconocer, confesar, arrepentirnos y pedirle que cambie nuestro corazón. Entonces, todo lo contrario a lo que hace un alma sin el Espíritu Santo. O sea, ¿quién hace esa contrición? ¿Quién hace ese arrepentimiento? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Dónde lo hace? En tu alma, en tu alma. La carne es carne y se acabó. ¿Me entienden? ¿Dónde lo va a hacer? En tu alma. Y todavía no tenemos conciencia de la importancia de que tienes un alma y que esa alma necesita la presencia de Dios. Bueno, mire, lo primero entonces que afectó fue la mente. ¿Por dónde entró Satanás a la mujer? ¿Por dónde entró? Por la mente, porque le habló, le dijo y ella empezó a ver, a darse cuenta. La mente, su creencia. Porque ella dijo, el diablo dijo, no moriréis. Y ella creyó. Entonces, ¿por dónde entró? Por su mente, su creencia. Y finalmente, sus sentimientos y su voluntad. O sea, comió, lo tomó. Pero primero fue por la mente. Dice que importante, hermano. ¿Por qué? Por la mente. Porque ¿cómo se encuentra nuestra mente? ¿Cómo se encuentra? Antes de ser cristiano, dime, ¿cómo se encontraba? Bueno, sigue todavía habiendo partes de tu mente que no han sido cambiadas, pero ¿dónde actuó primero el diablo en la mujer? Fue en su mente, dudando de la palabra de Dios y creyendo la mentira del diablo. ¿Y sabe por qué? Porque no había nada, en el hombre no hay nada de la palabra de Dios. Nuestra mente carnal está solamente enfocada a las doctrinas del hombre, del mundo, todo lo que está. Empezó a querer, a desear aquello que le ofrecía el diablo.
y finalmente su voluntad cedió, lo hizo y quedó afectada su alma, su mente, conocimiento, deseo, sentimientos y su voluntad. ¿Ya entendió? Ahora, fíjese, ¿por qué creen que lo primero que el Señor hace y nos dice que tenemos que hacer? Por eso el Señor lo primero que nos dice es que tenemos que corregir, cambiar nuestra creencia, nuestra mente. La creencia que tenemos, ay, ya es que mi abuelita y que mi mamá estaban pero bien enchamucados, nunca leyeron la Biblia. ¿Y qué tiene que ver? Es que yo no puedo dejar de creer a lo que... ¿Qué te dijo tu abuelita? ¿Qué te dijo? ¿Que adoraras imágenes? ¿Que hicieras esto? ¿Que hicieras lo otro? Y ahí está ya nuestra mente completamente fuera de la realidad. Y el hombre no quiere cambiar su mente, quiere seguir creyendo y teniendo una mente carnal, del diablo, con todas esas creencias malas, religiosas y todo, ¿verdad? Entonces, ¿sí se dan cuenta? ¿Por qué creen que lo primero que nos dice el Señor? Tenemos que corregir, cambiar nuestras creencias, nuestros conocimientos falsos que tenemos por el conocimiento de la verdad. Nadie tiene el conocimiento, nadie nacemos con un conocimiento de la verdad. Todos traemos un conocimiento que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos, la escuela, y ahorita un conocimiento falso en todos los aspectos. Si no tienes tú la palabra morando, tu mente va a seguir pensando, es que yo creo, te crees muy sabio, te crees mejor que Dios, crees decir que lo que tú crees es superior a lo que Dios te dice, porque traes una mente todavía carnal, caída del diablo, que ha metido en tu corazón. ¿Cómo están los que sabios? ¿Sabios de qué? ¿Cómo están estos hombres del mundo creyendo lo que ellos creen y negando la palabra de Dios más ahorita? Como si lo que ellos creen fuera la verdad, cuando igual así estábamos nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros estaba, bueno, no todos, ¿verdad? Pero sí, la mayoría éramos tan sabios, nos creíamos tan, que podemos, no espirituales, sino sabios en el conocimiento por creencias erróneas. Yogas, meditación, religión, esto y lo otro y aquello. Y eso hacía una mente toda revuelta, caída, chueca y mal hecha, ¿verdad? Eso era la verdad. Y cuando llegas a la palabra de Dios te das cuenta que eso es basura, que es un conocimiento de Satanás y del diablo, con todas sus religiones, filosofías y doctrinas del demonio. ¿Y qué dices? ¿Lo sigues con eso o sigues la palabra de Dios? Cuando te dice que la única verdad es la palabra de Dios y que todo lo que tenías en tu cabeza, ¿verdad?, es solamente del mundo de Satanás y de tus propias ideas. En fin, por eso el Señor nos dice lo primero que es, cambia tu mente, lean, estudien. Ahorita los hermanos están dando un conocimiento de, ¿cómo se llama?, de la vida de Cristo. O sea, entre más estudies, entre más tu mente se llene de la palabra de Dios, del conocimiento de la verdad, más fácil vas a tener ese deseo, esa alma convertida al Señor. Tienes que convertir la mente primero, para que luego tus deseos, tus sentimientos, ¿verdad?, se vuelvan hacia Dios y finalmente tu voluntad. Pero si tu mente está todavía más chueca, ¿verdad? Entonces lo primero y lo principal, que la mente conozca la verdad. Porque tú no puedes conocer algo si no es por la mente. Lo primero es que el hombre, que la mente conozca la verdad de Dios, su palabra, y ella nos lleve a creer, a actuar. Lo que creemos nos lleva a actuar, comprendan, hermanos. Ya no podemos estar en esa, como el mundo, no saben cómo, por qué actúan ellos, por qué hacen lo que hacen, porque esa mente carnal, ¿verdad?, esa mente del diablo los lleva a hacer lo que el diablo quiere. ¿Y por qué cuando cambia el Dios, el Señor, nuestra mente, entonces podemos amarlo? Podemos sentir un gozo, una paz, como ahorita en la oración que oraba nuestra hermana. ¿Cómo podemos cambiar nuestro corazón? Cambia tu mente, cambia tu pensamiento a la palabra. Entonces, es lo primero, conocer la verdad y nos lleva a creer. Es por eso que el Señor Jesucristo dice,
¿Se acuerdan lo que dice en Juan 18:37 rápidamente? Cuando al Pilatos, ¿cómo se creía Pilatos? Porque tenía un cargo, un poder. Pero ¿cómo estaba su mente corrupta? ¿Cómo estaba su entendimiento? ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Cómo estaba su mente? ¿Cómo estaba su conocimiento de Pilatos en relación a las cosas de Dios? Podía tener un conocimiento del mundo, ¿y eso qué? Lémelo, Juli, por favor. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Y qué le dijo Pilato? ¿Qué es la verdad? Y pum. Pues como para el mundo no hay verdad, son hijos de Satanás. Para ellos solamente existe la mentira. Y para nosotros hoy es la verdad, es Cristo, es su palabra que ha cambiado nuestra mente. Dices que ahora tenemos la mente de Cristo. Si sigues teniendo tu mente cochina, pestosa, cámbiala, quítala. Haz que la mente de Dios, de Cristo, crezca, esté en ti todo lo que pienses. Fíjese lo que le dijo el Pilatos, que se creía muy, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Él pudo haber dicho, la verdad soy yo. Lo que yo creo nada más. ¿Y dónde quedó su verdad de él? Bueno, ¿verdad? Dice que el Señor para eso vino al mundo, para dar testimonio, para que se conozca la verdad, para enseñar la verdad. Y su palabra es la verdad. Tú no eres la verdad. Yo no soy la verdad. Nadie es la verdad. Y no me salgan con cuentos chinos, ¿verdad? Es que yo creo esto, pues y eso que creas tú no me importa ni me interesa. Es que fulanito cree y eso qué me interesa. Yo debo de creer lo que dice la palabra y nada más. Y ustedes deben de creer lo que dice aquí. Nada más y ya. Porque la verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Y si yo no la tengo morando, ¿qué tienes en tu mente? Mientras los hombres no oigan, crean la verdad de Dios, Jesucristo, por su evangelio, nunca podrán tener una mente sana, una mente conforme a la voluntad de Dios, ni tampoco podrán hacer lo santo, lo bueno, lo que Dios le pide, porque siguen creyendo y haciendo lo que ellos creen, lo que el Señor nos pide, ¿sí? Porque siguen bajo la mentira, religión, política, todo lo demás. Esa mente los lleva a hacer todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ahora nuestra mente lo que quiere es ¿qué? Buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, la mente ya va a acabar, la creencia corrompida del hombre, religiones, políticos, mundo, sociedad, el Señor, ay, esto está terrible, mire, esto sí hay que verlo, Romanos 1:21, el hombre cree que tengan cuidado, hermanos, porque si no hay arrepentimiento, si no hay un reconocimiento de quién es la verdad y lo que tienes que es entregar tu vida a Cristo. Romanos 1:21 dice, ¿ya lo tienen? Fíjese ya con esos versículos terminados. 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos carnales, su mente. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí está Pilatos, ¿verdad? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo es posible? Y ahorita no, sigue siendo lo mismo. Que esas imágenes y esos ídolos y los chinos que tienen a su dragón, tanta tontería, y que les llaman Dios. ¿Por qué? Porque Dios los ha entregado. Mire, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de sus almas, de sus deseos. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y luego otra vez, y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, como hoy ahorita lo vemos, ¿verdad? Todas esas gentes, dice,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no, dijeron, esto es lo bueno. ¿Qué está pasando ahorita? No. No es lo que diga la palabra de Dios, lo que nosotros decimos. Pueden casarse entre los hombres, pueden formar matrimonios gays y todo eso. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué hace Dios con estas gentes? Si no se arrepienten y no van a poder. Porque dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Para ser claro, una vez que la mente está tan loca, corrompida y mal, van a hacer cosas a fuerzas. No podemos, la mente tiene que creer, tiene que sentir y tiene que actuar a fuerzas. Es parte de la naturaleza, del alma. Entonces, mire, aquí con esos versículos, ¿verdad? Dice que el Señor los entregó, primeramente dice, a la inmundicia de sus corazones. ¿Cuáles son esos deseos, concupiscencias, sentimientos, pasiones deshonrosas? A sus deseos de pecado, del mundo, de la carne. ¿A dónde? ¿Y dónde están esos deseos? En su alma. Los entregó. Y luego dice, a todo lo inmoral. El 26 dice que los entregó a pasiones, deseos vergonzosas, que ya ni vergüenza tienen, ¿eh? Ahora ya no, antes sí les daba vergüenza, ahora no, son descarados, ya el diablo, vergonzosos unos con otros. Y luego el 28 es Dios los entregó una mente reprobada, ¿qué entienden por eso? ¿Verdad? Toda su alma, su mente, deseos y voluntad están corrompidos, están en una condición reprobada delante de Dios para hacer cosas que no convienen, que no son de Dios. Y ya ven que ellos dicen, bueno, el diablo, es que nacen así. No es cierto, no nacen. Ellos abren la puerta al demonio y pasa todo este tipo de cosas. Y termino con esto. Sí se está captando, ¿verdad? Al entregar Dios a estos hombres, a todas estas cosas en su alma, tiene el significado de entregar, es un ejemplo, es como lo es un prisionero o un maleante, una persona que va a ser juzgada por un juez, cuando el juez lo entrega a un juicio, a una sentencia, ya sea, le dice, ¿sabes qué? Te van a meter a la cárcel por 20, 50, 60 años, o simplemente dice el juez, estás condenado a la muerte. El hombre por sí mismo es imposible de ser libre, y ellos ni siquiera se dan cuenta. Y el problema no nomás es eso, entiéndalo. Es que solamente consideran la carne, no consideran su alma. ¿Qué va a pasar cuando dejen su carcacho cuerpo? ¿Qué va a pasar con sus almas? ¿A dónde van a ir? ¿Qué va a pasar con ellas? Ellas no van a dejar de sentir. Ellas no van a dejar de tener esos sentimientos. El alma, ¿me entiende? Cuando Dios entrega a alguien a esto, como es un juez a un hombre, lo entregan, no pueden salir. ¿Usted cree que un preso ya cuando le dan la sentencia, y él quiere, pues no puede? Solamente que el juez le dice, te dejo, por lo que sea. Ahora, esto es terrible, ¿no? Porque es lo que está ya pasando. Cuando Dios entrega a alguien a esto, a una mente ya reprobada. Yo estaba pensando, ¿cuántos? Yo creo que sí hemos visto muchos en la tele, y más ahora se ha dado esto, de personas aún cristianos
o otros que no han sido cristianos, que mueren y Dios permite que tengan una experiencia después de su cuerpo, saliendo del cuerpo. Sí han visto algunos, ¿verdad? Varios. Ahí ya está hay muchos casos ya. Y todos coinciden en que una vez que sale, unos ni creían siquiera, porque están tan tapados, ¿verdad? De decir que no tienen alma, solo carne, carne. Y cuando mueren, y su alma, muchos coinciden en que llegan a un estado donde no sienten miedo, temor, una paz tremenda. Dicen, yo no quiero regresar, ¿qué voy a hacer aquí? En este lugar donde está todo esto corrompido y lo único que siento es ¿ya? No quieren regresar, que ya no hay carne, allá no hay pecado, allá no puedes sentir miedo, odio, temor, nada. Es un estado perfecto del alma. Si ya no está la carne, que es la que te está pique y pique, y muele, no. Entonces, ya no tienes carne, pues ya por lo que hicimos, Señor, ya queremos. Ya no les vamos a dar de comer a nadie, a que se les quite. A lo que me refiero, allá es un estado perfecto del alma, por eso dice allá, ahí no va a haber muerte, dolor, tristeza, todo. Allá es un estado perfecto del alma, ¿ya me entendió? El alma, el cuerpo se queda aquí, el cuerpo no tiene valor, hermano. Y el hombre le da el valor a la carne, al cuerpo y el alma, ¿verdad? Que es la que tiene ese deseo de buscar a Dios cuando ya es salva. Bueno, sí se entiende, ¿verdad? Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios. Y lo que decía Fice nada más, estaba viendo con un hermano que tiene toda la razón, que lo que Jesucristo sufrió fue un estado del alma. Hay unos versículos, pues ya no los busco, donde realmente lo que él sufrió, porque todo el pecado de todos nosotros vino sobre él. Entonces todo el estado de los pecados cayó en su propia alma. Entonces el estado, la condición, lo que el Señor sufrió, sintió en ese momento, y luego que fue hasta el infierno, al Hades, ¿no? Ahí también bajó. Imagínense, ¿cómo? Hasta que el Señor lo liberó de ahí también al tercer día. Pero ese sentimiento de Cristo, nadie lo puede sentir. Porque cuando tú vas al infierno, ¿quién se va? Allá, entonces vas a pagar por tus propios pecados. No vas a pagar por los de tu abuela, ya está ya echándose chicharrón, ¿verdad? Pero cuando allá vas a pagar por tus propios pecados. Pero el Señor pagó por los de todos. O sea, su estado de su conciencia, su estado de sus sentimientos, de sus deseos. Entiendan que los deseos del alma, que el sentimiento del alma, hermano, el Señor cargó todo en él. ¿Se pueden dar cuenta? Piénsenle. Nadie podía cargar esto. Nadie podía tener todo eso sobre eso. Ni podemos con los propios. Dele gracias a Cristo que pagó por sus pecados, que los llevó hasta el fondo y allá los arrojó. Ahí los dejó. Para eso fue también al fondo del abismo, a dejar tus pecados. ¿Y tú los quieres sacar? ¿O los quieres seguir llevando? Padre, te damos gracias porque tú a eso fuiste también, a dejar ahí nuestros pecados. Tú has dicho que tú echaste en lo profundo del mar nuestros pecados, Señor. Has olvidado esos pecados también y nos has dado vida eterna. Perdónanos. Abre nuestra conciencia, Señor, a comprender nuestra alma. Todo lo que hiciste por nosotros. Que ahora nuestra alma, Señor, solamente te desee, Padre mío, solamente te ame a ti, Señor. Que tengamos conciencia, Señor. Nuestra alma, Señor, no lo carne, no el cuerpo terrenal, sino nuestra alma tuya. Esta alma que tú creaste para ti, Señor, para tu gloria y tu honra. Bendecimos a tu iglesia, bendecimos tu cuerpo. Y te damos gracias porque pronto vamos a estar contigo, Señor. Y vamos a dejar este cuerpo aquí de pecado, de muerte. Y vamos a ser revestidos allá contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Uy. Que Dios les bendiga.